Bueno, muy bien, muy buenas noches. Para el día de hoy tenemos el contenido número 2 relacionado con lo que serían las mediciones de la materia. Este contenido tenemos que reconocer varias cosas importantes, como cuáles. Bueno, primeramente, ¿qué es el Sistema Internacional de Unidades que se representa mediante las siglas SI? Que va a ser todo aquel sistema, ¿verdad?, internacional basado en un sistema decimal y utilizado básicamente por diferentes países, donde tienen valores de equivalencias muy iguales en todos los países y además su unidad y simbología de ciertas unidades de medida. Entonces, por ejemplo, este sistema internacional lo que propone es que para lo que es masa, la simbología en cualquier otro lugar se representa con kg, que la simbología de longitud se representa con m, que es metros, que la longitud del tiempo se representa con s, que es segundos, que la unidad correspondiente a la temperatura es el Kelvin y se representa con una K, y así sucesivamente con cantidad de sustancia, con corriente eléctrica, con área, entre otras, que son ya unidades establecidas, como le mencionaba, de manera anglosajona. Entonces, acá nosotros tenemos que reconocer las principales simbologías y unidades que nos describe el contenido del curso. Ahora bien, tenemos dentro de otros conceptos importantes el concepto de medición. ¿Qué es medición? Es una acción que usted lleva a cabo para obtener un dato numérico, ¿verdad? Porque por ahí también se escucha el término de estimación, que estimación no es un dato medible como tal, sino un dato aproximado a lo que se considera. Ahora, una medición lleva tres elementos importantes. El primero es la cantidad numérica, es decir, un número, la unidad y la sustancia que se está midiendo. Entonces es importante considerar esto para efectos de la tarea. Muchas veces nosotros, o para examen, muchas veces nosotros hacemos el procedimiento, damos una respuesta, pero no ponemos la unidad correspondiente. Si es volumen, si es masa, si es área, si es longitud. Y tenemos que reconocer precisamente eso. Entonces, dentro de los ejemplos que tenemos, cuando nosotros medimos, es por ejemplo medir 250 miligramos de aspirina o hablar de 1 kilogramo de galletas. Entonces tenemos cifra, que es este número que nos van a representar acá, ¿verdad? En ambos lados. La unidad de medida, que es miligramos, kilogramos. Y la sustancia que se está midiendo como tal, que sería en este caso la aspirina y las galletas. Como le mencionaba, dentro de las unidades básicas del Sistema Internacional de Unidades, vamos a tener a la masa, con su nombre la unidad kilogramo y que se representa con kg. La longitud, que en este caso vamos a reconocerla por el nombre de la unidad, que es el metro, y la abreviatura, que es m. El tiempo, que se mide en este caso el nombre de la unidad de segundos y su simbología es s. La temperatura en Kelvin, que se representa con la letra K. La cantidad de sustancia, que la unidad de medida es el mol y se representa con la palabra mol en minúscula. Y la corriente eléctrica en el caso del ampere, que se representa con una letra A, ¿verdad? Mayúscula en este caso. Y además la intensidad luminosa, que se representa con la unidad de la candela y se representa simbólicamente como CD. Entonces, todas estas simbologías nosotros las vamos a encontrar en el Sistema Internacional de Unidades, ya son establecidas. Asimismo, el Sistema Internacional de Unidades también establece los prefijos, ¿verdad? Que vamos a leer por ahí en el material, que están los múltiplos y los submúltiplos. Los múltiplos son todos aquellos que son números primeramente positivos, porque hay que reconocerlos de esa manera. Son números positivos, son números con la simbología, perdón, son números positivos, la simbología de los prefijos en su gran mayoría son mayúsculas. Y además de eso, eh, tenemos que reconocer que, en diferencia a los submúltiplos van a escribirse su simbología en minúscula y sus números son negativos. Ahora, cuando nosotros hablamos de múltiplos, está giga, mega, kilo, hecto, deca, deci, centi. Deci y centi ya pasan a ser múltiplos, pero dentro del material complementario y material del curso, a ustedes les dan que hexa, peta, tera, giga, mega, kilo, hecto, deca
son múltiplos. Y si usted nota, vienen de 3 en 3, ¿verdad? Su valor exponencial. Por ejemplo, kilo vale 3, mega vale 6 y giga vale 9. Entonces está eh, los siguientes prefijos, ¿verdad? Anterior a giga, ¿cuál sería? Entonces, hexa, peta, tera. Tera tendría un valor de 10 a la 12, ¿verdad? Y así sucesivamente. En el caso de deci, tiene un valor de 10 a la menos 1, centi 10 a la menos 2, mili 10 a la menos 3, micro 10 a la menos 6. Ya son valores establecidos. Ahora, cuando nosotros representamos a los múltiplos en cifras, vamos a encontrar que se escriben de izquierda a derecha, ¿verdad? Y con todos los ceros que incluye. Entonces, este exponencial, ese 10 a la 9, lo que significa es que son 9 ceros, ¿verdad? O 9 dígitos como tal. Y en el caso de 10 a la menos 3, lo que significa es que hay 0,001, ¿verdad? Que ese es el valor. Ahora, eso dependiendo del ejercicio que a usted le brinden. Recordemos que las divisiones son de cada uno de los múltiplos y sus múltiplos están de 3 en 3, ¿verdad? Los puntos o las comas lo que hacen es dividir el valor decimal y para que ustedes lo tomen en cuenta a la hora de considerar el contenido. Ahora, cuando nosotros hablamos de la conversión de unidades con múltiplos y sus múltiplos, tenemos que reconocer los diferentes prefijos: giga, mega, kilo, centi, mili, micro, nano, de acuerdo a su simbología. Pero, por ejemplo, cuando nos hablan de unidades como el gramo, como el segundo y como el metro, automáticamente yo sé, por ejemplo, que en este caso la G significa giga. Entonces, si vamos a hablar de gramo, hago la combinación de gigagramo. Pero si vamos a hablar de segundos, la combinación se va a llamar gigasegundo. Si hablamos de la combinación con longitud, que en este caso va a ser metro, se va a llamar gigámetro. En el caso del prefijo con mega, hago la combinación con gramo, perdón. Entonces sería megagramo. En el caso del segundo, megasegundo. En el caso de el metro, megámetro. En el caso del prefijo de kilo, utilizando gramo, y es aquí donde se forma en su principal raíz, kilogramo, ¿verdad? Luego, kilosegundos, que usualmente no se utiliza, pero es para reconocer esa simbología tal como se escribe, y kilómetros. Entonces, ven que de aquí salen dos principales unidades que usualmente se utilizan, que es el kilogramo y el kilómetro, ¿verdad? Uno es longitud y el otro es masa. Entonces, a partir de eso, es donde el Sistema Internacional de Unidades interviene para escribir correctamente tanto la simbología como el valor de los prefijos, ¿verdad? Entonces, dentro de esto nosotros tenemos que saber entonces que en el caso de esta conversión que dice, convierta 0,70 megámetros a kilómetros. Profe, ¿cómo sabe usted que esos megámetros y a kilómetros? Porque lo acabamos de reconocer para poder interpretarlo de esta manera. Ahora, entonces, recordemos que en una conversación, perdón, una conversión, siempre el dígito, en este caso, la conversión que me estén dando, en el caso de megámetros, ¿verdad? Que es se tiene que cancelar con la unidad principal. ¿Cuál es la unidad principal del prefijo? Mega. Entonces, en este caso yo tengo que 0,70 megámetros, lo voy a cancelar con un mega porque vea que tiene la principal simbología. ¿A cuánto equivale un mega según la tabla anterior? A 10 a la 6. Entonces, cuando yo haga esta multiplicación, ¿verdad? Voy a recordar en este caso entonces que el valor de mega es 10 a la 6 y voy a multiplicar 0,70 por 10 a la 6 entre 1. Pero como el resultado que yo tengo lo tengo en megámetros, ¿verdad? Y lo tengo que convertir a kilómetros, este resultado al efectuar esta parte de la conversión, lo voy a multiplicar por un kilo, ¿verdad? Que equivale a 10 a la 3 y entonces voy a multiplicar el resultado que me dio acá y lo voy a dividir. Lo pueden hacer de manera directa o lo pueden hacer de forma separada. O bien, lo que es más fácil, multiplicar 0,70 por 10 a la 3, que es el resultado, ¿verdad? Que se va a considerar, en este caso va a ser 700 kilómetros, porque vean que queríamos convertir de megámetros a kilómetros. Entonces, estas conversiones, pues por ahí se las mencionan y ustedes las tienen que considerar para efectuar, ¿verdad? Los diferentes ejercicios.
Como les mencionaba, ahora bien, cuando nosotros vamos a utilizar equivalencias, por ejemplo, un kilómetro equivale a 1000 metros, que es 1 por 10 a la 3. Un decímetro equivale a 0,1 metros, que es lo mismo que 1 por 10 a la-1 metro. Un centímetro equivale a 0,01 metros, que es lo mismo que 1 por 10 a la-2. Y así sucesivamente. Vean que esto es lo que les mencionaba. Todos, de acuerdo a los diferentes prefijos que tienen su valor ya establecido, lo que se hace es escribir de manera exponencial, ¿verdad? En este caso, ese prefijo. También vamos a tener conversiones de tiempo. Dice que la conversión de tiempo, bueno, cuando nos hablan de tiempo, tenemos que reconocer que existen diferentes equivalencias. Por ejemplo, que un año es igual a 365 días, que un día es igual a 24 horas, que una hora es igual a 60 minutos, que un minuto es igual a 60 segundos y que una hora tiene 60 minutos y una hora tiene también 3600 segundos. Esto en cuanto a tiempo, ¿verdad? Estas son las equivalencias del tiempo, las que se utilizan más usualmente. Entonces, por ejemplo, para una conversión de tiempo, nosotros nos dan acá el ejercicio que dice, solo con un factor. Si requerimos hacer una conversión de unidades, ¿verdad? Que es muy importante reconocerlas, primeramente, que es ese factor de conversión, que una hora equivale a tanto, de acuerdo a lo que me están preguntando. Tenemos que considerar esa equivalencia que vamos a utilizar. Entonces, por ejemplo, dice de horas a minutos. Entonces yo me devuelvo y digo, ok, de horas a minutos. ¿A cuánto equivale entonces de horas a minutos? Busco una que tenga horas y minutos. Esta no me sirve porque tiene años y días. Esta no me sirve porque tiene días y horas. Esta me sirve, una hora tiene 60 minutos. Mira, sí, sí me sirve porque tengo horas y minutos. Ahora, el ejercicio dice que voy a pasar 6,25 horas a minutos. ¿A cuánto equivale entonces una hora en minutos? A 60. Y ojo, mi primer paso es recordar que como aquí tengo el dato de horas, tiene que cancelarse con horas. ¿Y a cuánto hace esa equivalencia? A una hora, profe. ¿Por qué no otra? Porque es la única que me sirve, como les explicaba anteriormente. ¿Y a cuánto equivale una hora en minutos? A 60. Y entonces recuerdo mi primer procedimiento, 6,25 por 60 entre uno me va a dar el resultado de 375 minutos. Recordando que las horas siempre se tienen que cancelar con horas. Vean el caso del segundo ejemplo, pasar 540 minutos a horas. Vean que esta vez es al revés, los minutos los tengo de este lado, por lo tanto tienen que cancelarse con minutos. ¿Y cuántos minutos habían en una hora? 60. No es que yo los voy a inventar, es que esa es la equivalencia que a mí me dan. Y entonces 540 por 1 entre 60 me da 9. ¿9 qué? 9 horas, porque es lo que ocupo dar como resultado. No sé si tienes alguna duda hasta el momento. No, profe, de ese tema no tengo dudas. Ok, perfecto. Continuamos. Después tenemos conversiones con dos tipos de factores. ¿A qué se refiere con dos tipos de factores? Que muchas veces, perdón, vamos a tener de kilómetros a horas, de galones a litros y algo más acompañado, ¿verdad? Y, o de gramos litros también. Entonces, tenemos que considerar muy bien las equivalencias que nos piden utilizar. Por ejemplo, el que nos están dando en la pantalla es convertir 60 kilómetros por hora a metros por segundo. Entonces, paso número uno. Cuando a mí me den la cifra, yo tengo que recordar que el primero que voy a hacer, en este caso, es el que está arriba. Y en este caso es kilómetros y es una conversión de longitud. Kilómetros, yo voy a cancelarlo solo con kilómetros. ¿A cuánto equivale un kilómetro? A 1000 metros, porque ya es lo que dice el factor de conversión, ya es un dato establecido, yo no lo puedo cambiar. Y entonces, acomodo acá, coloco un kilómetro y arriba 1000 metros. Listo, ya tengo montada la primera parte de la conversión. Posteriormente dice a horas. Para yo poder cancelar lo de abajo, arriba yo tengo que colocar una hora para que se puedan cancelar. De tal manera que una hora tenía cuántos segundos, porque recordemos que es a metros a segundos. Y una hora tiene 3600 segundos. Ahora, cuando yo voy a cancelar unidades, va que fácil. Yo cancelo unidades acá y, ay, perdón.
acá y acá, ¿verdad? Arriba y abajo. Y cancelo estas otras unidades, abajo y arriba. De forma tal que voy a multiplicar 60 por 1000, que serían 60.000, entre 3600. Porque recuerde que primero multiplico lo de arriba y luego divido en lo de abajo. Y el único dato que yo tengo arriba es 1000 y el único dato que yo tengo abajo es 3600. Por lo tanto, el resultado da 16.67 metros por segundo. ¿Por qué metros por segundo? Porque es la unidad que me queda arriba. Metros y segundos. Estamos. En el caso de conversiones con exponentes diferentes a uno, lo que dice la teoría es lo siguiente. Lo único que debemos añadir al procedimiento es elevar a la potencia de interés ambos niveles de la relación fraccionaria de nuestra equivalencia, al pasar de 12 metros cúbicos, perdón, de 12 metros cuadrados a centímetros cuadrados, usando como equivalencia un metro igual a 100 centímetros. ¿Qué quiere decir? Recordemos de igual manera, 12 metros cuadrados. ¿Con quién se van a cancelar? Con un metro, y un metro tiene 100 centímetros. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que se debe elevar el factor de conversión al exponente de la unidad conocida, en este caso 2 veces 100. Y por leyes de potencia en una fracción, el exponente afecta tanto al numerador y al denominador. Por lo tanto, el resultado pasa a ser 12 por 100 entre 1, ¿verdad? Y usted lo hace y el resultado, recordemos que 2 veces, ¿verdad? Entonces, por eso es que me va a dar 120.000 centímetros cúbicos. En el primer ejemplo dice que en un supermercado se compra un paquete de café que tiene una cantidad total del producto de 250. Exprese dicha cantidad en kilogramos. Entonces, un kilogramo es igual a 1000 gramos. Utilizando este factor de conversión, recordemos que entonces si tengo gramos, se tienen que cancelar con gramos. ¿Cuántos gramos hay en un kilogramo? 1000. Primero multiplico 250 por 1, 250. Entre 1000 me va a dar 0,25 kilogramos. Ahora bien, acá dice que para una fiesta se requieren 2 galones de helado. Expresa la cantidad en litros que se requieren de helado para repartir a los invitados. Utilizando el factor de conversión, un galón es igual a 3785 litros. Entonces te voy a dar el espacio para que vos hagas esta conversión. Recordemos que en este caso el dato que yo voy a cancelar, perdón, voy a utilizar es 2 galones. ¿Con quién vas a cancelar ese dato de 2 galones? Con la misma palabra, ¿verdad? Recordemos, o con la misma unidad en este caso. Y arriba siempre voy a colocar el valor de lo que yo quiero obtener. Entonces, una vez que te explico esto, ya puedes montar el procedimiento y me puedes brindar la respuesta. Si no entiende, me pregunta, ¿verdad? Por supuesto. No sé si ya tienes el resultado. Ay, profe. Tranquilo.
Ok, no sé si lo estás viendo. En pantalla yo te estoy colocando 2 galones. ¿Qué colocarías vos abajo para ayudarte un poco? ¿Los litros o los galones? Los litros, creo. Ok, lo que pasa es que si vos colocas 3,785 litros, nunca se van a cancelar porque vea que yo lo tengo el dato en litros, ¿verdad? Entonces eso es lo que pasa. ¿Qué tendría yo que, colocar ahí para poder cancelar con galones que sean de la misma unidad, de la misma palabra, verlo de esta forma? Sería entonces, utilizando este factor de conversión, voy a colocar 1 galón, porque entonces aquí sí puedo cancelar galón con galón. ¿Y a cuánto equivale 1 galón? Ahora sí, ¿a cuánto equivale ese galón que usted me estaba mencionando? A 3,785 litros. Entonces, ahora yo sí puedo resolver esa conversión, ¿verdad? Que sería 2 por 3,785 entre uno me va a dar 7,57 ¿qué? Litros. Entonces, este va a ser mi resultado. 3 perdón, 7,57 litros. Porque ya lo estoy convirtiendo a litros. Y dejó de estar en galones. Vea, por ejemplo, el que sigue. Usualmente un viaje a la playa en automóvil dura aproximadamente 7.200 segundos. Exprese dicha cantidad en minutos. Utilizando el factor de conversión, 1 minuto es igual a 60 segundos. ¿Cuánto te daría esa conversión? Recuerde que para este efecto usted tiene que cancelar segundos con segundos, ¿verdad? Es decir, recordando que arriba van a estar los segundos, bueno, abajo van a estar los segundos, y a la par, ¿verdad? De la fracción, por decirlo así, se van a cancelar. ¿A qué me refiero con eso? A lo siguiente. Lo voy a hacer acá. Tengo los 7.200 segundos. Hago mi fracción. ¿Con qué se cancelarían abajo entonces? Cuénteme, según su criterio. Con los 60 segundos. Correcto. Y arriba yo voy a colocar entonces la otra parte de la conversión que sería 1 minuto. 7.200 por 1 es igual a 7.200. Y 7.200 dividido entre 60 me va a dar 120. ¿120 qué? 120 minutos, ¿verdad? Que esa sería mi respuesta como tal. Entonces usted coloca acá la respuesta, 120 minutos. O min, ¿verdad? Como se escribe usualmente. Muy bien. Es cuestión de agarrarle el toque. Después, y así con los demás, porque tienes que verificar que todas se cancelen entre sí, ¿verdad? Las unidades. Después vamos a tener los instrumentos de medición. Muchos de ellos van a medir masa, otros van a medir longitud, otros van a medir volumen. Entonces, va, por ejemplo, entre los que miden masa tenemos a la balanza, a la báscula, entre otros. Los que miden longitud tenemos el metro, la regla, entre otros. Y los que miden tiempo, el cronómetro, el reloj, el calendario, entre otros, que también existen para medir estas unidades que al inicio se les explicaba. Ahora, cuando nosotros medimos, bueno, más adelante ustedes en el laboratorio de química lo van a ver, existe un error o un porcentaje de error de lo que yo estoy midiendo real y lo que no estoy midiendo. Y entonces existe un valor real como tal, que ya está propuesto, el valor medido, ¿verdad? Que yo lo voy a hacer con el instrumento y lo voy a dividir dentro del valor real. Pero existe esta fórmula, que es restarle el valor real al valor medido entre el valor real nuevamente. Es así como yo obtengo mi porcentaje, ¿verdad? Pero esto, como le menciono, se utiliza más que todo para bueno, multiplicado por 100, para precisar en laboratorio ciertos resultados. No aplica tanto para el curso de química nivelatoria. Ahora bien,
Dentro de los instrumentos de medición, como le mencionaba desde por inicio, nosotros utilizamos también el concepto de estimación, que es estimar aproximadamente que yo puedo decir, ay, mira, en una botella pueden caber 2,5 litros, pero puede caber menos, ¿verdad? O más. En este caso, eso depende de la sustancia. Ahora, si a mí me dicen, tome una muestra de 30 mililitros, qué sé yo, de hidróxido de sodio en laboratorio, vamos a hablar del término de precisión, que es cuánto más se acerca ese instrumento de medición utilizado a ese dato que yo necesito tomar. Entonces, yo a usted le ofrezco dos instrumentos. El que está del lado izquierdo se llama probeta y el que está del lado derecho se llama beaker. Resulta que si yo tengo que tomar una muestra de 30 mililitros, observemos que el beaker tiene una escala de 10 en 10. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Pero si yo observo la probeta, tiene una escala de 50, 100, 150, 200, 250, 300 y así sucesivamente. ¿Cuál es más exacto para medir 30 mililitros? El del lado derecho, el beaker. Pero si a mí me dicen, tome una muestra de, por ejemplo, em, 55 mililitros, yo sé que en el Beaker aquí tengo los 50, pero ¿cómo hago para calcular los 55? Porque no es tan preciso ahora. Ahora más bien resulta que el preciso es este, porque tengo 50 y puedo contar unas lineecitas de este lado para llegar a los 55. Entonces eso va a depender, perdón, muchas veces de la cantidad que a usted le está solicitando la medición como tal. Y eso es lo que les quería mencionar, que existe el concepto de qué tan preciso es, ¿verdad? De acuerdo a lo que a mí me están solicitando. Ahora, podemos hablar de que es muy preciso, muy poco preciso, ¿verdad? O exacto, de acuerdo a la medición. Vean que anteriormente yo les decía, ocupo 30 mililitros, con este puedo hacerlo, porque me va a dar el dato exacto, pero cuando ocupo 55, voy a cambiar de instrumento, voy a utilizar la probeta porque es como el que tiene mayor precisión. Entonces, precisamente pasa esto con este contenido. ¿Cuál presenta mayor, cuál presenta poca precisión y cuál presenta exactitud? Si hablamos de exactitud en estos tres tiros al blanco, para usted, ¿cuál es el más exacto? Al que llegó hacia el punto donde tenía que estar. El caso 3. Correcto. Ahora, si yo le digo a usted, ¿cuál de todas estas opciones de casos para llegar al tiro al blanco es el menos preciso, ¿verdad? Bueno, no, perdón, el más preciso, o sea, el que estuvo ahí más acercándose al centro, ¿cuál sería para usted? El caso 3. El más preciso, no el más exacto, El 2. el 2. Y el menos preciso, ¿verdad? O el que presenta poca precisión, va a ser el uno, porque vea que el todo no se acercó ni al centro ni a los alrededores para poder decir, se acercó de un solo lado. Y recordemos que para poder hablar de precisión tiene que ser parejo, ¿verdad? Tiene que ser algo más cerca del punto de exactitud al cual se quiere llegar. Ok. Después, el contenido nos hablaba de números significativos. Esta parte es de tener mucho cuidado y mucha concentración. Consejo, tengan unas fichas anotado las reglas para poder considerar las cifras significativas. Dice que ¿qué es una cifra significativa? Es un valor medido y que es igual al número de dígitos que son ciertos. Ya ahorita vamos a ver que es un número cierto. Más un dígito adicional redondeado o estimado, que es un dígito incierto. Existen números exactos que carecen de dígitos inciertos y por ende no se suelen contar como cifras significativas. Para conocer el número correcto de cifras significativas debemos analizar algunas reglas que definen a las cifras significativas. Por ejemplo, la primera regla dice que todos los números diferentes de cero son significativos. ¿Qué quiere decir? Que un cero no cuenta. Pero ahora vamos a ver la segunda regla. Todos los ceros a la izquierda de un primer dígito que no sea cero son no significativos, es decir, siguen sin contar. Pero vea la tercera regla.
los ceros situados entre dos números diferentes de cero, es decir, 5, 0, 5, el cero sí va a contar, porque está en el medio, ¿verdad? De dos números diferentes de cero. En el caso de la segunda regla, no va a contar todos los ceros a la izquierda de un primer dígito diferente de cero. Entonces, ojo acá. Dice, todos los ceros a la izquierda de un primer dígito diferente de cero. Vuelvo a repetir, todos los ceros a la izquierda de un primer dígito diferente de cero son no significativos, es decir, no cuentan. Los ceros situados entre dos números diferentes de cero son significativos. Regla número 4. Todos los ceros a la derecha que tengan un punto decimal son significativos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, esto. ¿Cuenta? Sí, ese cero cuenta porque tiene un decimal. Ahí sí puedo contar ese cero. Todos los ceros a la derecha sin punto decimal son no significativos. Es decir, si yo borro esto, ¿ese cero cuenta? No. Entonces, con estas reglas hay que tener mucho cuidado y hay que considerarlas. Yo por eso les decía, pueden hacer una fichita, toman esta parte para considerarlas a la hora de realizar ejercicios como estos. Entonces, este ejercicio que me dan a mí acá dice lo siguiente. Indique la cantidad de cifras significativas de la siguiente cantidad. Ok, vamos a enfocarnos en esta D que nos están dando acá, ¿verdad? Esta cifra que nos dan acá, ¿cuántos números o dígitos ciertos va a tener? Ese cero en rojo va a contar, cuénteme, de acuerdo a lo que usted entendió ahorita. Este cero en color rojo contaría para poder decir que es una cifra. No, porque no tiene decimal. Correcto. Entonces, ¿cuántas cifras verdaderas voy a tener? En el caso del primer ejemplo, ¿verdad? 5, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántas inciertas? Una, ¿verdad? Ahora vamos a ver estos ejemplos. 28,15 o punto 15. Dígitos ciertos. 1, 2, 3, 4. Todos son diferentes de cero. Todos cuentan. Todas son cifras significativas. ¿Tengo datos inciertos? No. Ahora, los dígitos ciertos es lo mismo que la cantidad de cifras significativas. En el caso del segundo, tengo 7,1316 y tengo 1, 2, 3, 4, 5 cifras ciertas. No tengo inciertas. En el caso del tercero, tengo 1, 2, 3, 4 dígitos ciertos, por lo tanto, 4 cifras significativas ciertas. En el caso del cuarto, tengo 9,0841. Ahora bien, ¿cuántas cifras tengo? 1, 2, 3, 4, 5, porque recordemos que hay un decimal que mencionó la compañera, que si existe un decimal, después de ese decimal, el cero se va a contar. Y finalmente tengo el ejemplo que dice 0,250. ¿Cuántos dígitos ciertos tengo? 3. Profe, ¿qué pasó con el cero y la coma? No va a contar porque no está un número diferente de cero, ¿verdad? Al lado izquierdo. Y es la regla que dice todos los ceros a la izquierda. Un primer dígito diferente de cero son no significativos. La regla 2 no cuenta. Dígitos inciertos hay uno. Y la cantidad de cifras significativas son 3. Bueno, en este caso, porque recordemos que es el mismo valor del dígito cierto. Ahora, recordemos que para el redondeo existen dos reglas principales. Profe, Dime. ese último me enredó un poquito. Ajá. Este de 0,250. Ajá, ok, vamos a verlo. Vea las reglas. Primera regla, todos los números diferentes de cero son significativos. Todos los números diferentes de cero son significativos. Entonces, ¿cuáles números tengo diferentes de cero? El 2, el 5 y el cero. Ahí hay 3. ¿Aplica la regla 1? Sí. La regla 2. Todos los ceros a la izquierda de un primer dígito
diferente de 0 son los significativos. Los ceros situados entre dos números diferentes no aplica. Todos los ceros a la derecha que tengan un punto no cuenta. Todos los ceros a la derecha sin punto decimal, ok. El punto 2 dice todos los ceros a la izquierda de un primer dígito diferente de 0 son los significativos. Entonces, esa es la que yo estoy aplicando. ¿Por qué? Porque tengo 0,250. Este cero no cuenta porque está antes de un punto decimal. ¿Qué hubiera pasado si adelante de ese cero hay un 1? Ahí sí cuenta, ¿verdad? Ahí sí cuenta porque hay un número diferente de 0 antes. Pero como empieza con 0 y no hay un primer dígito diferente de 0, no va a contar. Ese cero se hace invisible. No sé si te aclaro la duda. Sí, profe. Ok. Ahora, tenemos dos casos para el redondeo, que era lo que les mencionaba. Usualmente el redondeo ya es algo que nosotros manejamos desde hace mucho tiempo, pero dice, si el dígito que se desea eliminar es menor a 5, se elimina con los números que le sigan a la derecha y el dato queda igual. Por ejemplo, 12,254. Se elimina el 4 y todo a su derecha. Y al ser menor a 5 queda 12,25. Si el dígito que se desea eliminar es mayor o igual a 5, se elimina con los números que le sigan a la derecha y al último número que queda se le debe sumar una unidad. Por ejemplo, 12,3 se elimina el 5 y todo a su derecha y al ser mayor a 5 queda 12,3. Aquí era 12,5, pero yo me equivoqué con el ejemplo. Y ahora bien, dentro de los otros contenidos que nos dicen que las operaciones matemáticas van a involucrar también para poder calcular cifras significativas. Por ejemplo, dice que si son sumas o restas, el resultado debe conservar el mismo número de dígitos a la derecha del punto decimal que está en el valor menos preciso. ¿Qué quiere decir? Que si yo sumo 46,1, 8,357, 106,22, yo voy a dar el resultado con el menor número decimal. En este caso, el que tiene menor números decimales es el 46,1, solo tiene uno. ¿Por qué? Porque el otro tiene 3, el otro tiene 2. Entonces yo siempre voy a considerar el de menor y va que mi resultado en vez de ser 170,677 pasa a ser, según redondeo, 160,7. ¿Por qué? Porque recordemos que se le suma una unidad, en este caso es mayor a 5, se le suma una unidad y pasa a ser 7, ¿verdad? Que era lo que les explicaba anteriormente. Y en el caso del 2 dice, si son multiplicaciones o divisiones, el resultado debe contener el mismo número de cifras significativas que estaban en la medición del número con menos cifras. Es decir, 80,2 por 3,407 por 0,0076. Yo voy a considerar cuál es el que tiene menor cifra significativa. En este caso es 80,2 porque solo tiene un decimal, ¿verdad? Cuando yo hago esta multiplicación, todo el resultado, según calculadora, va a ser 2,0766346. Pero como lo tengo que expresar solamente con un, ¿verdad? En este caso, solo decimal, pasa a ser a 2,1, ¿verdad? ¿Por qué 2,1? Porque recordemos que al ser mayor a 5 se le suma una unidad y básicamente es por eso, ¿verdad? Notación científica. Yo siempre les aconsejo que la notación científica, no sé si tenés calculadora a mano, pero se utilice el Shift Mode 73, ¿verdad? Y que básicamente el resultado me lo va a dar en notación científica. ¿Qué es notación científica? Es un número en notación que tiene dos cantidades que se multiplican de la forma, ya les menciono, es que me tapa por acá, de la forma n por 10 a la p, donde n es un número con una cantidad de cifras significativas establecida y p una potencia, que juntos permiten manejar números de cifras muy grandes o muy pequeñas. N se acomoda de manera que quede un número entre 1 y 10, es decir, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 2, 1, antes del punto decimal. Para conseguir esto, en caso de que el número de partida sea un número mayor a 10, debe desplazarse a la izquierda del punto decimal y la cantidad de espacios desplazados será el P, es decir, en este caso, ¿qué era P? La parte exponencial, la potencia, ¿verdad? Con signo positivo. Por ejemplo, en el caso del número de partida sea un número
menor a 1 debe desplazarse a la derecha del punto decimal y la cantidad de espacios desplazados será la potencia que se obtenga con signo negativo. Dependiendo, ahora, porque hay dos casos. Si va hacia la izquierda va a ser negativo y si va hacia la derecha va a ser positivo de acuerdo al punto decimal, que fue una de las cosas que yo les mencionaba por inicio, ¿verdad? Entonces, vean por ejemplo el caso 1, 7,680. ¿Cómo va? Con coma, ¿verdad? En este caso. Y va hacia la derecha, yo voy a poner, en este caso, 7, bueno, yo lo puedo expresar de diferentes maneras, pero yo lo estoy expresando como 7,680 por 10 a la 3, ¿verdad? ¿Por qué a la 3? Porque después de la coma yo tengo tres cifras. En el caso de 0,000,2, yo lo voy a expresar por, ojo, se me elimina todos estos ceros a la izquierda y lo voy a expresar por 2 por 10 a la, ¿y cuántos me desplacé hacia la izquierda? 1, 2, 3, 4. 2 por 10 a la menos 4, ¿verdad? Pero como les menciono, la calculadora en la función de Shift Mode 73 les permite obtener el resultado en notación científica, que es uno de los aspectos pues que se mencionan solo como para brindar respuesta de una manera más cerrada. Finalmente tenemos el concepto de densidad, uno de los conceptos importantes dentro del estudio del curso. Y dice que la densidad se define como la masa por unidad de volumen, es decir, la división entre la masa y el volumen. Cuando se habla de una densidad relativa es porque se compara el valor de la densidad del agua a una temperatura generalmente a 20 grados Celsius. Para poder resolver estos problemas que involucran densidades, puede utilizarse el principio de conversión de unidades, ¿verdad? Que era lo que les mencionaba al inicio, y la densidad de la equivalencia en sí misma, el volumen ocupado por una determinada masa y recordando cancelar unidades. Ahora bien, por ejemplo, la densidad del ácido sulfúrico es 1,84 gramos sobre mililitro. ¿Cómo lo puedo expresar? 1,84 gramos sobre un mililitro o un mililitro sobre 1,84, que es exactamente lo mismo. Ahora vean lo que pasa cuando hay una conversión. Si se requiere saber cuánto volumen ocupa 3,26 gramos de ácido sulfúrico, se tiene que, ojo. Entonces, para hacer esa conversión, a mí me están dando que el volumen es 3,26 gramos. ¿A cuánto equivale entonces un mililitro, ¿verdad? En este caso, de ácido sulfúrico en gramos a 1,84. Recordemos que yo tengo que cancelar gramos con gramos para poder efectuar y obtener el resultado en mililitros, que es lo que yo quiero saber. Entonces, por lo tanto, yo cancelo los gramos con los gramos y en este caso sería 3,26 gramos por 1 entre 1,84 gramos, me va a dar un resultado de 1,77. ¿Cómo lo hice? Sustituyendo el mismo valor. Recordemos que un mililitro tiene 1,84 gramos, ¿verdad? Ahora bien, dice, si un fluido tiene una masa de 520 gramos y su volumen es de 25 mililitros, ¿cuál es su densidad? Ojo, el volumen siempre está en mililitros, que son 25. La masa está en 520 gramos y la P o ese simbolito, que realmente no es una P, es el símbolo de densidad, me dice que para yo poderlo calcular tiene que ser masa entre volumen. ¿Cuánto es el valor de la masa? 520 gramos. ¿Cuál es su valor del volumen? 25 mililitros. 520 entre 25 me da 20,8. ¿Y cuál va a ser la unidad con la que yo voy a expresar eso? Gramos sobre mililitros. Ahora, yo le podría a usted decir, convierta esos 20,8 gramos sobre mililitros a kilogramos litros. Entonces, ojo que si es kilogramos, gramos a kilogramos, tengo que hacer la conversión y de mililitros a litros, que era lo que yo te decía, que entonces ahí pueden existir un procedimiento un poco más amplio, ¿verdad? A la hora de realizar la conversión. También tenemos el concepto de temperatura. La temperatura se expresa en tres escalas básicas: Kelvin, Celsius y grados Fahrenheit. Ahora bien, van a existir cuatro formas principales de calcular la temperatura. Principalmente existen dos fórmulas que son más utilizadas a nivel, ¿verdad? En este caso, que es la de Kelvin, que es igual a sustituir los datos de los Celsius y sumarle 273,15, y la fórmula para obtener el resultado de Fahrenheit, que sería los datos de Fahrenheit menos 32, que es igual a 1,8 por grados Celsius, ¿verdad? Entonces,
Estas dos fórmulas a mí me permiten obtener temperatura, pero vean que acá hay 4 ejemplos. Estos 4 ejemplos lo que nos dice es lo siguiente. Ojo, las primeras dos del lado izquierdo, 12 grados Celsius para convertir a Fahrenheit. Voy a utilizar la fórmula que me den de este lado. Entonces dices 12 grados Celsius a Fahrenheit. ¿Cuál me están pidiendo? Grado Fahrenheit. Voy a buscar la fórmula que diga Fahrenheit. Entonces, en este caso, dice que la fórmula es grados Fahrenheit es igual a 1.8 por 12 grados Celsius. Es aquí donde yo sustituyo el dato del lado izquierdo más 32 porque eso es lo que dice la fórmula. Y me va a dar 53.6. En el caso de la segunda opción dice 12 grados Celsius, ¿a cuánto equivalen en Kelvin? Ok, entonces tengo que utilizar la fórmula que me diga Kelvin y que sustituya los grados Celsius. En este caso, Kelvin es igual a 12 grados Celsius más 273.15, obteniendo así 285.15, perdón, Kelvin. Finalmente me dice, convierta 12 grados Fahrenheit a Celsius. Entonces, Celsius es la fórmula que yo voy a utilizar. Recuerden que es la última de este lado. Y entonces sería grados Celsius es igual a 12, porque ya tengo los grados Fahrenheit, entonces nada más sustituyo. Menos 32 entre 1.8 me va a dar menos 11 grados Celsius. Y finalmente la última, que es de Kelvin a grados Celsius, que dice que Celsius es igual a sustituir los Kelvin, que en este caso son 12, menos 273.15, que me va a dar menos 261.15 grados Celsius. Ahora, estas 4 fórmulas son importantes para que usted las domine y pueda darse cuenta dónde aplicarlas. Estas son con un ejemplo, ¿verdad? Vea que 12 era la cantidad que había que sustituir, pero en este caso, por ejemplo, en el siguiente ejercicio, ¿cuál va a ser la cantidad o la fórmula que usted tenga que utilizar acá? En este caso, ¿cuál sería la fórmula que usted va a emplear acá en estos dos ejercicios? Sobre temperatura. Dice el primero, Daniela lee el termómetro y dice que tiene 64 grados Celsius. Exprese dicha cantidad en grados Fahrenheit. ¿Cuál fórmula utilizaría usted ahí? Cuénteme. La primera, La primera, la que dice, correcto, porque la que dice, sustituirías, perdón, ajá, te dejo hablar. no, iba a decir cuál era, pero sí, No, pero si es la primera, entonces, ¿qué harías? Sustituir los 644 grados Celsius, ¿verdad? Entonces va a quedar grados Fahrenheit es igual a 1.8 por 644 más 32. Y ya, ese es mi resultado. Y en el caso de la segunda, ¿cuál vas a utilizar? la última, La última, la que dice de Kelvin a grados Celsius. ¿Segura? Pues sí, porque entonces es grados Celsius, sustituyo los 16 millones Kelvin, ¿verdad? Menos 273.15 y me va a dar el resultado en grados Celsius. Muy bien. Después, por aquí yo tengo unos ejercicios de repaso para que ustedes practiquen lo que son la parte de conversiones. Eso ya lo pueden ustedes hacer. Esto podría considerarse como un ejercicio, por ejemplo, para la prueba oral sincrónica, que yo se los dé. Y entonces dice, un consumidor compra los siguientes productos en un supermercado. Leche, 1 galón, 5 libras de harina, 2 litros de aceite vegetal. Convierta el galón de leche a litros, convierta las 5 libras de harina a kilogramos y convierta los 2 litros de aceite vegetal a mililitros. Considere indicar por cada resultado el número de cifras significativas y la notación científica del resultado. Yo les doy que 1 litro equivale a 1000 mililitros, 1 galón a 3.785 y 1 libra equivale a 0.453 kilogramos. Y entonces esto básicamente es lo que estábamos realizando al inicio, conversando al inicio. Y esto es para practicar. Después hay otro ejercicio que dice determine el volumen de una sustancia cuya densidad es de 0,85 gramos sobre centímetros cúbicos, con una masa de 30 gramos. Exprese dicho resultado en litros. Aquí es hacer un despeje de esta fórmula de densidad. ¿Cómo despejo yo? Lo que me están pidiendo es volumen, si no me equivoco.
Correcto, es litros, es volumen. Entonces, esta fórmula se va a sustituir aquí. En este caso, si está dividiendo, pasa al otro lado ¿a qué? A multiplicar. Ahora lo que ocupo es el volumen, entonces la masa que se estaría dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Voy a multiplicar masa por densidad y así voy a obtener el volumen. ¿Tengo la masa? Sí. ¿Tengo la densidad? Sí. Una vez que, ojo aquí, que si yo cancelo gramos con gramos, ¿qué me queda? Centímetros cúbicos. ¿Y qué me están pidiendo el resultado? En litros. Y es ahí donde yo tengo que hacer una conversión para convertirlo a litros. Entonces realmente es interesante cómo puede jugar uno con las conversiones, ¿verdad? Y los resultados como tal. No sé si tienes alguna duda porque ahí llegaríamos al contenido de la tutoría. No, profe, no tengo ninguna duda. Ok, Y vamos a ver un momentito pues nada más la tarea. está bien. Vamos a ver la tarea. Por aquello. Ok, la segunda tarea dice que vale 30. Ay, voy, es que no lo estoy compartiendo. Dice que vale 38 puntos. Igual las indicaciones, recordemos enviarla en PDF, no se atrase la entrega de la tarea, etcétera. Ojo acá. Ejercicio 1. En un laboratorio de química, un grupo de estudiantes realiza un experimento para determinar el volumen de líquido de hidróxido de sodio, utilizando diferentes instrumentos de medición. Posteriormente, los mismos deben analizar los resultados en términos de precisión, exactitud y el uso adecuado de cifras significativas. A continuación, se describe el desarrollo del experimento. Recordemos que entre menor número de cifras significativas, más exacto es el resultado. Los estudiantes miden la masa y utilizan el dato de densidad del compuesto químico para determinar el volumen del líquido. Los valores obtenidos en diferentes repeticiones son los siguientes. Repetición 1, este es el valor de la masa, este es el valor de la densidad. Este es el valor de la masa, este es el valor de la densidad. Este es el valor de la masa y este es el valor de la, perdón, sí, de la masa y de la densidad. Vean que cada uno para su repetición, o sea, no se pueden confundir. A veces dicen repetición 1 para cada uno, repetición 2 para cada uno y repetición 3 para cada uno. Con base a lo anterior, responda. Debe aparecer los cálculos. Uno, calcula el volumen del líquido en cada una de las repeticiones. Es decir, yo lo acabo de explicar anteriormente en parte de este contenido, cómo era el despeje, ¿verdad? Para obtener el volumen. Y entonces en este caso, recordemos que tengo que hacer uso de la masa y de la densidad para calcular el volumen. Listo. Ahora dices, utiliza estos resultados, cuatro cifras significativas. Punto. ¿No? Considere que se le va a calificar el uso de las cifras significativas. Punto 2. De acuerdo a esos tres resultados que yo hago, ¿cuál es el más preciso de los valores obtenidos? De esas mediciones que se hicieron, se los acaba de decir. Entre menos números significativos, es el resultado más exacto. Ojo, si el valor teórico del volumen de cloruro de sodio es de 12 litros, discuta la exactitud comparando el promedio de las densidades. ¿Alguien recuerda? Bueno, en este caso recordemos que el promedio es la sumatoria de todos los resultados. ¿Cuántos resultados va a tener usted al final de esta parte, compañero? Si son tres repeticiones, ¿cuántos resultados va a tener? Mm, ¿Tres? Ok, y el promedio se calcula sumando los resultados y dividiéndolo entre ¿cuánto? ¿Cuántas repeticiones fueron? ¿Entre 100? Entre tres, Ah, porque fueron tres entre tres. repeticiones. Ajá, por aquello, para ayudarles con esta parte. Luego, el ejercicio 2. Un grupo de ingenieros agrónomos extranjeros visitan una empresa en Costa Rica y se ubican en el Hotel Barcelona San José en un solo día a una temperatura de 299,15 Kelvin. Estos deciden conocer parte de los lugares turísticos que ofrece la capital central, tales como Parque Metropolitano La Sabana, Museo de los Niños y Museo de Jade.
Considere que realizan dos recorridos en un mismo día. El primer recorrido lo realizan desde el Museo de los Niños, que es el punto A señalado en el mapa, hacia el Museo de Jade, punto B, señalado en el mapa. Y posteriormente parten desde el hotel en el que se alojan, punto C, hacia el Parque Metropolitano, La Sabana, punto D, que está ubicado en el mapa. El mapa es como para que ustedes pues se ubiquen y se ilustren con la situación. Considere la información en el siguiente cuadro relacionado con el tiempo que tardan y la cantidad de distancia recorrida por el grupo de ingenieros conociendo la capital principal de Costa Rica. Dice que el trayecto del Museo de los Niños al Museo de Jade, el tiempo en transporte público es de 25 minutos, pero que caminando son 60 minutos. Y que la distancia total recorrida va a ser la misma en ambos. Que del Hotel Barceló al Parque Metropolitano La Sabana, el tiempo en transporte público es 10 minutos, pero caminando son 40 minutos. Y que la distancia total recorrida son 14,7. Dice, a partir de la información anterior, realiza las siguientes conversiones de unidades de medida en los espacios establecidos. Valor 6 puntos. Pasar los 40 minutos a segundos, los 14,7 kilómetros a millas, y entonces yo tengo que buscar a cuánto equivale en kilómetros una milla. Ahí les estoy ayudando para que se acuerden de eso. Y hacer la conversión de Kelvin a grados Celsius, de acuerdo a lo que se explicó en el contenido de la tutoría. Ojo, considere que al viajar en transporte público, la velocidad del primer trayecto corresponde a 45 metros por segundo y en el segundo trayecto la velocidad de 60 kilómetros por hora. ¿A cuánto equivale la velocidad de ambos trayectos en kilómetros por hora? En el caso de la segunda no hay que hacer ninguna conversión porque ya me lo están dando en kilómetros por hora, ¿verdad? En el caso de la primera sí. Estamos. Ejercicio 3. Para cada una de las siguientes situaciones, complete el siguiente cuadro indicando los aspectos solicitados a continuación por cada columna. Instrumentos de medición, columna A. Aquí yo voy a colocar el instrumento que me puede servir para cada situación. En el caso de un arquitecto mide un terreno para construcción de un edificio cuya medida total del terreno es de 15,898 metros cuadrados. ¿Qué instrumento puedo utilizar? ¿Cuál es la unidad de medida? Aquí se la están dando, pero escrita. O sea, tiene que escribir en simbología. Redondeo, notación científica para cada una de estas situaciones, muchachos. Es algo sencillo y práctico. Y el ejercicio 4, para el siguiente ejercicio, haciendo uso de las diferentes operaciones básicas, obtenga el número correcto de cifras significativas para la situación. Y eso lo acabamos de ver en tutoría. Dice que un químico está preparando una solución utilizando tres sustancias con las siguientes masas: 12,4 gramos de cloruro de sodio, 3,07 gramos de cloruro de sodio y 25,365 gramos de agua. Una vez sumadas todas las masas en gramos, el químico necesita preparar 4,50 veces esta cantidad de solución para un experimento. Determine cuál sería la masa total de la nueva preparación. Finalmente, la solución total obtenida en la primera parte del ejercicio se distribuye en 5 frascos de igual volumen. ¿Cuánta masa de solución hay en cada frasco? Entonces, ojo aquí. Lo que yo tengo que hacer es aplicar la sumatoria, la multiplicación y la división de las cifras significativas para obtener los resultados en cifras significativas, nada más. Entonces, aquí yo hago la sumatoria de todas las sustancias que sumen gramos. Aquí voy a hacer la multiplicación porque dice que se necesita preparar 4,50 veces eso. Y luego, una vez que yo lo tengo, lo distribuyo en 5,5 frascos. Entonces lo voy a dividir entre 5. Y ese sería ya los procedimientos a efectuar en la tarea. Yo creo que esa última parte es como la más complicadilla y de prestarle mucha atención. No sé si tienen dudas. Bueno, dudas, en este caso vos, si tenés dudas, me indicas. Y si no, finalizaríamos la tutoría. Profe, para ese último procedimiento, digamos que una cosa va con una cosa y otra cosa No, con otra cosa. no, digamos, vean, por ejemplo, esto se suma, ¿verdad? Ujú, Recuerde que al sumarlo yo lo expreso con el menor número de qué, de cifras de qué, significativas, ¿verdad? ujú. Listo, esto va en esta columna. Se multiplica, luego dice, una vez sumadas todas, o sea, el resultado que me dio,
la masa en gramos, el químico necesita preparar 4.50 veces esta cantidad. ¿Qué quiere decir? Que el resultado que me dio yo lo voy a multiplicar por ¿cuánto? Por 4,50. Correcto. Y expreso entonces, en este caso, de acuerdo al número de cifras significativas, ese resultado. Y después dice, ok, una vez que usted hace eso, determine cuál sería la masa total de la nueva preparación, que es la sumatoria, ¿verdad? Finalmente, la solución total obtenida en la primera parte del ejercicio se distribuye, es decir, la división. Lo que me dio lo voy a dividir entre 5. O sea, el dato de la sumatoria me sirve a mí para hacer la multiplicación y lo vuelvo a utilizar para hacer la división, para que quede claro. Ok. Sí, ya Entonces, sería. primero la sumatoria, después la multiplicación, después Ajá, el mismo dato de la sumatoria va para la división. correcto, porque es el mismo dato que Ok, voy a utilizar aquí y aquí, para que quede claro. está bien. Eso sería. Cualquier consulta está el correo disponible. Nos veríamos la Bueno, profe, próxima clase. está bien, profe, gracias. Buenas Un noches. gusto. Buenas noches, hasta luego. Y es así como haríamos el cierre a este segundo contenido de la tutoría correspondiente al tema de las mediciones.